Acelerando Empresas, episodio 62. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast en el que veremos las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, martes 11 de septiembre, en este episodio número 62, en el que continuamos con un episodio más del ciclo sobre financiación pública para emprendedores. Hoy concretamente veremos las tres principales entidades de financiación pública para emprendedores innovadores que tenemos en España. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde puedes enviarme tus preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se te ocurra. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. En primer lugar, tengo que decir que solo voy a hablar de programas nacionales de España, accesibles que estén a las personas que estén físicamente ubicadas en España. Para entidades de otros países, pues no voy a hablar, no me daría tiempo en este episodio y además, pues bueno, sobre todo no tengo mucha idea de cuáles son porque no he podido tratar con ellas. En cualquier caso, si tenéis dudas pues sobre algún país en particular, pues enviadme un email a info@acelerandoempresas.com, lo investigo y os contesto. Aún así, creo que es interesante el episodio para todos porque, bueno, da un ejemplo de cómo funcionan este tipo de organismos, ¿de acuerdo? Por cierto, os recomiendo mucho que escuchéis también el episodio 52, en el que hablamos de los distintos tipos de financiación pública para emprendedores. Así podréis entender muchas palabrejas y conceptos que comentaré hoy en este episodio. Así que bueno, creo que es interesante y creo que podéis hacerlo después o antes de escuchar este episodio, ¿de acuerdo? Pues vamos allá con el primero, que es ni más ni menos que ENISA. ENISA es una empresa pública de la Administración General del Estado español que financia proyectos empresariales innovadores a través de préstamos participativos. ¿Qué es un préstamo participativo? Escuchad el episodio 52 y lo sabréis. Los que lo habéis escuchado, pues ya sabéis que un préstamo participativo es un préstamo que se vincula con los resultados de la empresa. Devuelves más o menos intereses en función de cómo te vaya en la empresa, ¿de acuerdo? La convocatoria está siempre abierta, es decir, tú permanentemente puedes hacer la solicitud online dentro de que son todos préstamos participativos. Tienen diferentes líneas de financiación que hay que conocer, ¿de acuerdo? La primera línea es jóvenes emprendedores. Está dirigida a pymes y startups de reciente constitución creadas por jóvenes para abordar pues las inversiones que necesita el proyecto para su fase inicial. Los requisitos, ¿cuáles son? Pues de esta línea de jóvenes emprendedores, pues primero que tu compañía debe haber sido constituida como máximo durante 24 meses anteriores a la solicitud que tú presentas, no a la adjudicación, sino a la solicitud. La mayoría del capital tiene que estar en manos de personas físicas de edad no superior a 40 años, es decir, al menos el 51% de las acciones tienen que ser de personas jóvenes, y los socios tendréis que además aportar vía capital o a través de fondos propios al menos un 50% del préstamo, ¿de acuerdo? Así que esto es importante porque igual necesitáis inversión para que os puedan dar el préstamo si finalmente se adjudica. Y ahora vamos a ver el dinero que tiene esta línea de jóvenes emprendedores. Como mínimo te pueden prestar 25.000 euros y como máximo 75.000, ¿de acuerdo? Y las condiciones de devolución serían un plazo máximo de 7 años y una carencia máxima de 5 años. ¿No sabéis qué es carencia? Pues escuchad el episodio 52, ¿de acuerdo? Y bueno, seguimos con la línea de emprendedores, que es la línea siguiente a la de jóvenes emprendedores. Está dirigida a apoyar las primeras fases de vida de pymes promovidas por emprendedores sin límite de edad, a diferencia de la de jóvenes emprendedores que sabéis que era para jóvenes. Los requisitos de esta línea son que tu compañía debe haber sido constituida también durante los 24 meses anteriores a la solicitud, que tus fondos propios han de ser como mínimo equivalentes a la cuantía del préstamo, ojo, ya no es el 50% como en el caso de los jóvenes emprendedores, y por último, que haya una cofinanciación de las necesidades financieras asociadas a tu proyecto empresarial. Es decir, que no solamente ellos sean los que pongan el dinero para poder llevar a cabo tu proyecto. Así que bueno, estos serían los requisitos de esta línea. Y bueno, ¿qué condiciones económicas habría? Bueno, pues de importe sería, al igual que el de jóvenes emprendedores, un importe mínimo de 25.000 euros, pero a diferencia del anterior, pues el importe máximo es de 300.000 euros. Por lo tanto, es bastante más dinero, por eso las condiciones también son un poco más duras, y el vencimiento, de nuevo,
máximo 7 años, hay que devolverlo en 7 años como máximo, y en la carencia máxima también es de 5 años, ¿de acuerdo? Igual que el anterior. Y vamos a la tercera y última línea de NISA que vamos a ver hoy, que es la línea crecimiento, dirigida a apoyar los proyectos empresariales de compañías interesadas en expandir su negocio, en hacer que crezcan sus empresas o lograr pues una ventaja competitiva, una mejora competitiva, ¿de acuerdo? Los requisitos, ¿cuáles son? Pues son que tus fondos propios han de ser como mínimo equivalentes a la cuantía del préstamo, igual que el caso de emprendedores, que haya cofinanciación también de las necesidades financieras, igual que el caso anterior también, y para préstamos aprobados por importe superior a los 300.000 euros, debes también tener auditada de forma externa los estados financieros del último ejercicio cerrado, ¿de acuerdo? Esto es importante porque os van a pedir a la hora de presentar vuestra propuesta, vuestro proyecto, que presentes estas cuentas auditadas, ¿de acuerdo? Y las condiciones económicas, pues también son importantes. En el caso mínimo, igual que las anteriores, son 25.000 euros. Y en el caso máximo, es decir, como mucho, puede llegar a 1,5 millones de euros. Toma ya, ahí es nada, es bastante dinero. El vencimiento máximo son 9 años, un poco más que los anteriores que hemos hablado. Y la carencia máxima es también un poco mayor que los anteriores, que en este caso es de 7 años, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas serían las 3 líneas de NISA, de préstamos participativos, y ahora os voy a dar alguna conclusión que tengo de mi cosecha, porque bueno, he tenido préstamos de este tipo en diversas empresas, y yo diría que en España estos son los préstamos más frecuentes para emprendedores relacionados con la innovación. Así que bueno, es un organismo importante a la hora de tener en cuenta para pedir financiación de tu proyecto innovador. No tienen por qué ser tecnológicos. Ojo, innovador no es tecnológico en este caso. El dinero que te dan, pues es de uso libre. Y esto es muy interesante. Es un dinero que tú puedes usar en lo que quieras, a pesar de que, bueno, por supuesto tú dices las intenciones que tienes a la hora de usar ese dinero y eso lo pones en tu declaración, en tu propuesta, pero después, pues realmente son bastante flexibles a la hora de tú disponer ese dinero como quieras. Ojo, siempre que no haya abusos, ¿eh? Estamos hablando de utilizar el dinero para el fin de la empresa y demás. Lo otro, por supuesto, no está permitido ni es en absoluto aconsejable en ningún caso. Además, en NISA es pues flexible, ¿no? He tenido proyectos, como digo, y son de los que se pueden hablar con ellos, se pueden negociar bastante bien las condiciones y, bueno, su interés es que no tampoco sean un obstáculo para ti, ¿no? Pero, aún así, recordad que en el episodio 57 vimos que los préstamos participativos también tienen inconvenientes y muy importantes. Así que, si no lo habéis escuchado, escuchadlo y tenedlo en cuenta, por supuesto, ¿de acuerdo? Vamos entonces con el segundo organismo de financiación pública más importante para innovadores, en mi opinión, que es el CDTI. El CDTI, en España, es un agente de financiación de la Administración General del Estado también, de la I+D+I empresarial. La convocatoria que tienen es periódica, ¿vale? Se hace anualmente y suele ser por verano, comenzando normalmente en julio y terminando en septiembre u octubre. La de este año está abierta hasta el 2 de octubre de 2018, a las 12 horas. Así que tenéis todavía tiempo para poder presentaros si queréis. Y tienen las siguientes fórmulas de financiación. Préstamos bonificados, que son préstamos a largo plazo con un tipo de interés fijo o variable por debajo de mercado. Tienen también ayudas parcialmente reembolsables, préstamos a largo plazo a tipo de interés fijo por debajo de mercado, más interesante, y con una parte que no debe devolverse, no hace falta devolver, por lo tanto es muy interesante también. Tienen también capital riesgo, es decir, pueden entrar en la capitalización de la empresa, en las acciones de la empresa. Y por último tienen también subvenciones, que son ayudas a fondo perdido. En particular, pues hay una muy famosa, que es de la que hablaré en detalle ahora, que se llama Neotec, ¿de acuerdo? Es la más popular, es muy interesante. Así que vamos a hablar de Neotec un poquito. Como os digo, Neotec es una muy buena línea de actuación del CDTI, es una subvención a fondo perdido y bueno, es para empresas de base tecnológica, ¿vale? Aquí sí que hay una vinculación directa, estricta con empresas tecnológicas. Han de ser, además de una estrategia de negocio basada en el desarrollo de la tecnología. Es decir, la tecnología no puede ser una mera ayuda, sino que debe ser el factor competitivo de la diferenciación de la empresa, ¿vale? Basándose, pues en tener líneas propias de investigación, el I+D+I famoso, ¿de acuerdo? Si tu proyecto pues no tiene productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o investigación, conocimientos desarrollados a partir de esa investigación, incluso científicos o técnicos muy avanzados, pues bueno, mejor que no te presentes porque es muy difícil que te lo den. Ellos son muy selectos a la hora de los tipos de proyectos que pueden ayudar, ¿no? En este caso. No se adecúan las empresas cuyo modelo de negocio se base en servicios, por ejemplo. Así que si tenéis una empresa de servicios o queréis montarla, pues aquí no podría caber, ¿no? Porque esto pues consideran que no tiene desarrollo de tecnología propia o al menos no es el foco principal, con lo cual pues bueno, aquí no podríais entrar. La empresa pues que solicite esta ayuda debe tener
4 años de antigüedad en el momento de la solicitud. Ojo, esto es también importante porque igual ya os estáis pasando de tiempo y no puede ser, ¿no? A mí me ha pasado varias veces que empresas que he intentado ayudar y que el Neotec le podría haber venido muy bien, pues no han podido presentarse porque ya tenían más de 4 años cuando la convocatoria sucedió, la que, digamos, iban a presentarse. Así que, bueno, esto es importante. De hecho, la antigüedad de la empresa no podrá superar los 6 años en el momento de la concesión. Pero bueno, principalmente los 4 años de vida cuando pidáis la ayuda, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver las condiciones económicas de esta ayuda llamada Neotec. El presupuesto mínimo financiable son 175.000 euros. Ojo, es bastante dinero. Estamos hablando de subvenciones a fondo perdido, que te dan como máximo el 70% del proyecto presentado. Es decir, que el 30% restante, como mínimo, tienes que ponerlo tú. Ojo, esto es hasta el 70%. Ellos te dan hasta el 70% del proyecto que presentes. Hasta. Es habitual que, por ejemplo, al final te pongan un 60-40. Es decir, tú tengas que poner el 40% y ellos te ponen el 60%. Así que eso depende de la concesión que te den. A priori, pues tú optas por lo máximo y ellos pues ya te responden con pues, lo que te han concedido, ¿no? Que puede ser más o menos en función de los criterios que ellos tienen, de innovación y demás. El importe máximo de subvención es de 250.000 euros por beneficiario. Y los proyectos pueden ser plurianuales, es decir, durar 1 año o 2 años naturales, de forma que deberán finalizar el 31 de diciembre de 2019 en el primer caso y el 31 de diciembre de 2020 en el segundo, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ha sido en cuanto a cómo funciona el Neotec. Ahora, mi conclusión, porque también he tenido en algunas empresas este tipo de ayuda y en mi experiencia, pues es particularmente difícil conseguirlo. Es decir, no todo el mundo puede tener un proyecto que sea pues aprobado por Neotec. Aún así, pues dan bastantes, es decir, un organismo muy activo que da mucho dinero, pero al ser pues subvenciones, pues se lo miran bastante bien, ¿de acuerdo? Está restringido a empresas de base tecnológica con proyectos, como digo, muy innovadores. Cualquier empresa nos sirve y tiene que ser algo así como que vaya a revolucionar el mercado, ¿no? Con algo que estás inventando, que estás poniendo en órbita o que te estás saliendo de otro sitio, ¿no? Pero que es algo como que muy, muy disfrutable el proyecto que presentes. Y un detalle importante es que el proyecto que presentes, digamos que va a misa. Es decir, luego no es fácil cambiar, aunque dan cierto margen, pero no es muy sencillo, no es directo como en ISA, que tú pues gastas el dinero más o menos en lo que te va haciendo falta. Pues aquí no, aquí tú tienes ya el dinero destinado a ciertas partidas, por ejemplo a contratación de personal o a lo que fuera, y ahí hay unas bolsas de horas de dinero que tú tienes que utilizar como se ha establecido en el proyecto que presentaste, ¿de acuerdo? Así que esto es realmente peligroso si todavía no tienes muy claro qué es lo que quieres hacer. Así que cuidado con presentarse a Neotec con una propuesta que todavía esté muy en el aire, ¿no? Porque igual después, digamos, estás condenado a hacer lo que dijiste, cuando al final tampoco aquello era, bueno, un buen negocio y te das cuenta por el camino, te das cuenta haciendo Lean. Entonces, bueno, esto es en cuanto a Fidelity y en cuanto a Neotec. Y pasamos al tercer organismo importante que hace este tipo de ayudas a emprendedores, en mi opinión, y que no es español, en este caso no es español, es europeo. Y es la Unión Europea, la Comisión, que tiene un programa, Marco Europeo de Financiación, I+D+I, llamado Horizonte 2020. Y dentro de ese programa marco hay un instrumento en particular muy interesante para innovadores que se llama Instrumento PYME. Ojo, si lo buscáis en internet y demás, como está en inglés en las páginas web de la Unión Europea, se llama Innovation SME, o Instrument. Es algo así como instrumento de las pymes, que son las Small and Medium Enterprise, pequeñas y medianas empresas, pero bueno, no buscarlo por pyme porque ahí en la página de la Unión Europea no sale, ¿no? El enfoque, como digo, en este caso es para pequeñas y medianas empresas innovadoras, ¿de acuerdo? Pero se aplica a todo tipo de innovación. Ojo, no a las tecnológicas solamente, incluyendo innovaciones, pues, por ejemplo, en servicios, ¿no? Así que es muy interesante. Hay 3 fases dentro de este instrumento. Cada una funciona de una manera y tiene pues una dotación distinta. Así que vamos a verlas una por una. La primera es la fase 1 y se llama Concepto y Evaluación de la Viabilidad. En esta primera fase el programa financia lo que es el business plan, el plan de negocio o estudio de viabilidad científica o técnica, también el potencial comercial de la nueva idea, ¿vale? Con el objetivo básicamente de desarrollar un proyecto innovador. Se trata de una subvención a fondo perdido de 50.000 euros. Ojo, está bien, ¿no? Es un dinerito importante para hacer este tipo de cosas. Y la duración, pues típica, es de 6 meses, ¿ok? Así que, bueno, tampoco es para mucho tiempo y, bueno, creo que la proporción de dinero en cuanto al tiempo es bastante buena. El resultado que hay que entregar, digamos, ¿no? Que hay que presentar una vez que hayas ejecutado el trabajo es un plan de negocio, como digo, con un estudio de mercado y todo lo demás.
Y la convocatoria que tiene esta particular fase 1 es de 4 al año. Es decir, es periódica, hay 4 todos los años, que son en febrero, en mayo, en septiembre y en noviembre. Ahora mismo pues tendríais que presentaros a la de noviembre, porque la de septiembre acaba de justo de pasar y terminaría el 7 de noviembre de 2018. ¿De acuerdo? Pues bueno, la fase 2 es llamada fase de demostración y replicación comercial. Esta financiación está destinada al proyecto presentado en la fase 1, es decir, financia las actividades de investigación, desarrollo, pues demostración, pues básicamente desarrollar un poco esto que habéis propuesto que ibais a hacer. ¿Y de cuánto estamos hablando aquí? Pues de una subvención a fondo perdido de 500.000 euros como mínimo hasta 2,5 millones de euros. Es mucho dinero. Ojo, esto es un instrumento muy interesante que te cubre hasta el 70% del importe del proyecto, ¿de acuerdo? Es bastante, creo que apetecible para todos los que estáis haciendo algo así innovador y podéis aplicar a esta fase. La duración del proyecto sería de 1 a 2 años y el resultado en este caso sería un producto listo, ya pues bastante bien preparado para poner en el mercado. O un plan pues muy detallado para la innovación, con una estrategia de comercialización y un plan financiero, pero por lo general es desarrollar un producto ya que directamente en estos 2 años como máximo puedes poner en el mercado y lanzar pues a gran escala. ¿De acuerdo? La convocatoria, pues igual que en el caso anterior, son 4 al año, pero son en fechas distintas. En este caso, en fase 2, las fechas tope son en enero, en marzo, en abril y en octubre. Lo más normal es ir primero a fase 1 y después a fase 2, aunque es posible presentarte a fase 2 sin haberte presentado a fase 1. Es ya algo más raro, pero hay casos, conozco emprendedores que tienen pues fase 2 directa sin haber pasado por fase 1 con, pues, evidentemente, mucho dinero. Y bueno, pues hasta aquí por hoy. De estas 3 iniciativas os dejo enlaces en las notas del programa en acelerandoempresas.com por si queréis más información o solicitarlas online y demás. Sé que también existen otros organismos, por ejemplo en España como el ICO, el ICEX y bueno, otros muchos más, pero ya en el programa de hoy no da tiempo para nada más, así que si os interesa, pedídmelo a info@acelerandoempresas.com. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí y recuerda que si quieres que te llegue este podcast cada día, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o recibirlo por email o WhatsApp inscribiéndote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox, y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, a las 7 en punto, con Sergio Tassani, fundador de una empresa de impresión 3D de material de podología. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!